Buenos días. Buenos días a todos, iglesia. Es una alegría, ¿verdad?, cuando venimos a la casa del Señor. Pues bienvenidos a todos. Y bienvenidos a los jovencitos otra vez, ¿verdad?, que nos vinieron a visitar. Todo el tiempo son bienvenidos, están en su casa, en la casa del Señor. Amén. Pues vamos a seguir, ¿verdad?, en lo que estamos hablando en el libro de los jueces. Vayan a Jueces en el capítulo 2. El tema de hoy, ¿verdad?, es la razón por la cual Dios levantó libertadores, ¿verdad?, para rescatar a su pueblo. Que está en el libro de Jueces, ¿verdad?, en todo lo que es el libro de Jueces. Por la cual Dios, ¿verdad?, levantó libertadores para rescatar a su pueblo. La semana pasada mirábamos que la razón por la cual, ¿verdad?, fue porque cada uno hacía como quería y como le convenía, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues nos basamos al acontecimiento que miramos en el capítulo 1 y lo que es en el capítulo 2, acerca de que pues hacían lo que ellos querían y como les convenía, ¿verdad? Cuando Dios les ordenó, ¿verdad?, que sacaran, ¿verdad?, a sus enemigos de la tierra que era prometida, ¿verdad? Lo hicieron todo a la mitad, lo hicieron todo incompleto. Entonces esa es una de las razones, ¿verdad?, por la cual Dios levantó libertadores, ¿verdad?, para poder rescatar a su pueblo. O sea, miramos la gracia, miramos la misericordia, la compasión, la paciencia, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, con su pueblo. Y es lo mismo que hoy en día tiene para con nosotros, ¿verdad? Tiene misericordia, tiene paciencia, ¿verdad?, con nosotros, extiende su gracia con nosotros, ¿verdad?, para que alguien, ¿verdad?, crea en su Hijo Cristo Jesús, para que alguien, ¿verdad?, venga al arrepentimiento. Entonces, conforme vamos viendo, ¿verdad?, todo lo que es el libro de Jueces, porque vamos a ver todo el libro de Jueces y vamos a ver cada uno, ¿verdad?, de los jueces, lo que hicieron, ¿verdad? Son jueces, ¿verdad?, que vamos a ver en los transcursos de la semana. Son jueces, ¿verdad?, son hombres, ¿verdad?, común y corrientes, ¿verdad? De hecho, ¿verdad?, estos jueces fueron electos, ¿verdad?, por Dios mismo. Y cada uno tenían algo en común, ¿verdad?, que no se podían ellos autogloriarse. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad?, los escogió a ellos. Entonces cada uno de ellos tiene diferentes, ¿verdad?, carácter, actitudes, ¿verdad?, que quizás, ¿verdad?, en los ojos de los religiosos o del legalismo o del hombre, ellos lo pueden ver que Dios no los puede usar. Que Dios no puede, ¿verdad?, usar este tipo de personas, pero conforme vayamos avanzando vamos a ver, ¿verdad?, ciertas debilidades, ¿verdad?, o carácter que estos jueces tenían, ¿verdad?, como el primero, que es Otoniel, ¿verdad?, era el hijo del hermano menor de Caleb. El otro juez, Ahod, ¿verdad?, ese era zurdo, ¿verdad?, y a pesar de eso era asesino. Salmar, ¿verdad?, era un campesino cuya única arma que él tenía, ¿verdad?, para poder salvar al pueblo de Dios era una aguijada de bueyes. Y Débora, que era mujer, pues pertenecía, ¿verdad?, pertenecía al sexo débil, ¿verdad? Barak, ¿verdad?, que fue el que le ayudó, ¿verdad?, que viene siendo otro de los jueces junto con ella, ¿verdad? En realidad son 12 jueces, pero decimos que son 13 porque Barak, ¿verdad?, se levantó junto con Débora, ¿verdad? Pero también miramos a Gedeón, ¿verdad?, era un miembro de la familia que era ignorada, la familia de Gedeón, por parte de la tribu, ¿verdad?, porque era la más pequeña de Israel. Entonces cada uno de estos jueces y los que vamos a mirar tienen ciertas, ¿verdad?, cualidades que mediante el legalismo, mediante la religiosidad o mediante el hombre no pueden calificar. De hecho, vamos a ver uno de los jueces aquí que su madre de él era una mujer ramera. Entonces ahí podemos nosotros ver lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad?, que lo más vil del mundo, ¿verdad?, de acuerdo a la Escritura, escogió Dios para avergonzar, ¿verdad?, al débil, ¿verdad?, para avergonzar, ¿verdad?, al sabio, ¿verdad?, al sabio, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿verdad?, qué es la otra introducción, ¿verdad?, que nos da el libro de Jueces antes de que entremos las semanas que vienen en cada uno de los jueces. Vamos a ver este repaso histórico desde la invasión, ¿verdad?, israelita a Canaán
hasta la muerte de Josué, es lo que relata aquí el capítulo 2. Y una vez más, ¿verdad? Es el capítulo 2 de Jueces, del versículo 1 al 23. Pero otra vez, ¿verdad? No se asusten, ¿verdad? En la semana pasada nada más voy a leer unos cuantos versículos. Lo demás, léanlo ustedes en su casa. Vamos a ver lo que dice la Biblia. En el Jueces, en el capítulo 2, dice que el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que nosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto yo también digo: no los que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, que eso significa los que lloran, y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido, cada uno a su heredad, para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timanat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Padre, y honra, Señor. En esta tarde estamos reunidos en tu nombre a glorificarte, a alabarte, a bendecir tu santo nombre, a exaltarte, Padre, desde este lugar, para que con el poder de tu Espíritu penetres en cada uno de nuestros corazones y abras el entendimiento y alumbres nuestros ojos y nuestro entendimiento para poder entender y poner en práctica y vivir, Padre, la vida cristiana de acuerdo a tu palabra. Que nos des entendimiento de lo que nos quieres decir ahora y cómo lo podemos poner, Padre, en práctica en nuestra vida diaria, para que tú, Padre, te glorifiques y para que alguien más aparte de nosotros pueda decir qué es lo que debo para ser salvo. Padre, glorifícate en esta hora y toca cada uno de los corazones para que te den gloria y honra, Señor. Y pues se puedan identificar, Señor, allá afuera con nuestro Señor Jesucristo, Señor. Que podamos llevarlo, Señor, el Evangelio a nuestras comunidades, con nuestros vecinos, en las escuelas, en los trabajos, en los colegios, en las universidades, Señor. Úsanos para tu gloria, Señor. Y Padre, te pido que nos des sabiduría y entendimiento espiritual para poder capacitar, equipar a la siguiente generación, Señor, en el nombre de Jesús. Para que la siguiente generación se acuerde, Padre, de tu grandeza, de tus maravillas, Señor. Y para que nosotros continuemos dejando un legado en nuestro Señor Jesucristo y que siga por generación en generación. Padre, no queremos doblar las manos, ni queremos sentirnos cómodos, Señor, como lo hizo, Padre, Ezequías en su tiempo, que dijo, no, esto no irá a pasar en mis días, y se conformó. Padre, no queremos, Padre, tomar este tipo de actitud, Señor, sino levantarnos, Señor, con el poder de tu palabra, Señor,
con lo que tú nos has dado, Señor. Este tesoro, Padre, que vive dentro de nosotros, que es Cristo Jesús. Y poderlo expresar. Y poderlo llevar, Señor, empezando en nuestros hogares y proyectarlo afuera, Señor, para la gloria de tu nombre. Tú glorifícate en esta hora por medio, Padre, de tu siervo. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Todo te lo pido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces nosotros miramos, y en su casa léanlo ustedes también, cómo el pueblo de Israel, aparte de lo que Dios les había dicho, lo que Dios les había encomendado, que no hicieran, fue lo primero que empezaron a hacer. Y si nosotros miramos el libro de los Jueces, vemos al pueblo de Israel repetidamente haciendo lo mismo. Repetidamente miramos nosotros el ciclo, ¿verdad?, en la vida del pueblo de Israel, de no comprometerse con Dios. Miramos el ciclo de ellos repetidamente de una vida inconsistente, una vida de pecado, una vida que sufrió el juicio por la desobediencia, una vida de angustia. Sí, ¿verdad? Miramos aquí, ¿verdad?, que Dios levanta libertadores y oran, como al principio, los 4 principios bíblicos que les di la semana pasada, oran. Y miran ellos que Dios les responde. Y miran ellos que Dios los libera. Pero ellos siguen repetidamente con el mismo ciclo de no obedecer a Dios, de no obedecer los principios de Dios. ¿Saben cuál es el principio bíblico de Dios? Es Cristo Jesús. Su vida. Ese es el principio bíblico, el tesoro más grande que tenemos aquí en la Escritura, desde Génesis al Apocalipsis. Es Cristo Jesús. Podemos nosotros como líderes o pastores dar principios, métodos, estrategias. Pero el principio bíblico que tenemos más grande es nuestro Señor Jesucristo. Es su vida, es su ministerio, es su muerte, su sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el Evangelio. Entonces nosotros nos damos cuenta aquí que el pueblo de Israel tenía hábitos, que continuamente era un ciclo, ¿verdad?, de pecado que había, ¿verdad?, en la vida de ellos. Un ciclo, ¿verdad?, de hábito que querían deshacerse de él, que querían a lo mejor que fueran liberados de este tipo de ciclo o cualquier condición por la que querían ser ellos libres. No sabemos, ¿verdad?, pero sí nos damos cuenta que repetidamente cometían los mismos errores. Entonces hoy en día nosotros nos podemos examinar a nosotros mismos. ¿Cuál es el ciclo, verdad, en nuestra vida que repetidamente caemos, verdad, y nos equivocamos, verdad? ¿Y qué es lo que está enfrente de nosotros que no nos deja avanzar y seguir adelante y ser libres? Porque la Biblia dice, verdad, que nosotros somos libres, verdad, en Cristo Jesús. Entonces nosotros como seres humanos somos personas con hábitos, con condiciones, ¿verdad? Pero también hay condiciones y modificaciones que queremos nosotros ajustarnos a nosotros mismos. Pero está alineado con lo que la Biblia dice, con lo que la palabra de Dios dice. Entonces a veces si no nos ajustamos a lo que la palabra dice, vamos a cometer el mismo error que hicieron, ¿verdad?, los israelitas, que hacían algo y continuamente, ¿verdad?, algunas veces, tiempo en tiempo, pasaba una y otra vez. Y venía siendo parte de la naturaleza, ¿verdad?, del ser humano, ¿verdad?, de la carne, obedecer, ¿verdad?, a la carne. Y era una rutina diaria, ¿verdad?, lo que ellos hacían. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? El error de ellos fue de complacer al enemigo.
de complacer al pueblo, ¿verdad?, de Canaán. Fue el error de ellos, de no echarlos fuera por completo. Quizás a lo mejor vieron algunos de buen carácter o buenas personas ahí alrededor de ellos, pero eso no era, ¿verdad?, lo que Dios quería, porque iban a ser tropezadero, ¿verdad?, para ellos. Y vinieron, ¿verdad?, a complacer, ¿verdad?, la idolatría del pueblo, ¿verdad?, de Canaán. Porque había a lo mejor ciertas cosas en la vida de ellos que no podían evitar o no querían, ¿verdad?, evitar. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se encontraron esclavizados otra vez. Ya no estaban en Egipto porque Dios ya los había liberado, pero estaban esclavizados de la desobediencia, de su propio, ¿verdad?, pecado. Estaban cautivos, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Que se convirtió, ¿verdad?, en un ciclo y un ciclo, ¿verdad?, en la vida de ellos. Por eso dice la Biblia que vino el ángel de Jehová y les dijo: yo os saqué, dice, de Egipto y los introduje en la tierra la cual había jurado a vuestros padres. O sea, Dios lo que promete, Él lo va a hacer, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Entonces Dios ya le había dado la tierra prometida. Dios ya les recordó, ¿verdad?, que Dios ya los había librado de la esclavitud. Y aquí dice la Biblia, ¿verdad?, que el ángel de Jehová. Hebreos, ¿verdad?, en el capítulo 1, en el versículo 4. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo 4? Dejen, mira ahí, ¿verdad?, para decirles correctamente lo que dice, ¿verdad?, para no decir algo que no está escrito. Dice la Biblia en Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 4, que hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Quién? Cristo Jesús. Dice la Biblia que es mejor, ¿verdad?, que los ángeles. Entonces tenemos nosotros, ¿verdad?, el mejor principio bíblico en la vida de nosotros, que es Cristo Jesús. Solamente piensa en las personas, o piensa en alguien que tiene cualquier hábito, como el de fumar, como el alcohol, como las drogas, como la pornografía, como el mentir, como el robar, como el maldecir, la complacencia, ¿verdad?, como hizo el pueblo de Israel, la amargura, el enojo, el odio, el egoísmo, los celos, ¿verdad?, la indiferencia, lo negativo, el orgullo, ¿verdad?, también, ¿verdad?, y la poca baja estima, ¿verdad?, de una imagen, ¿verdad?, que a veces tiene, ¿verdad?, la persona, o la ambición. Estos hábitos se repiten diariamente, ¿verdad?, continuamente. Viene a ser un ciclo en la vida, ¿verdad?, de estas personas, ¿verdad? Y cuando estos hábitos vienen a ser malos en la vida de esta persona, pues vienen a ser malos y lastiman. Se lastiman a ellos mismos y lastiman a alguien más y afecta, ¿verdad?, a toda la familia, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Entonces estos son, ¿verdad?, hábitos de pecado, ¿verdad?, que viene a ser un ciclo, ¿verdad?, en la vida, ¿verdad?, de la persona, y tiene que ser quebrantado, ¿verdad?, tiene que ser liberado. De la única manera es mediante nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros obedezcamos lo que la palabra dice. Entonces, cada uno, ¿verdad?, del ser humano tiene un hábito, ¿verdad?, malo o pecado, que no podemos con él, ¿verdad?, que quizás no podemos quebrarlo o librarnos de él, ¿verdad?, tenemos luchas con él. Y quizás alguna vez, ¿verdad?, somos perdonados una y otra vez, ¿verdad?, todo el tiempo. Y a veces podemos decir, ¿verdad?, Dios, ¿verdad?, ayúdanos. Pero ¿qué es lo que pasa, verdad? Dios nos ayuda, como al pueblo de Israel, ¿verdad? Dios lo rescataba, pero al siguiente día comenzaban a hacer lo mismo, ciclo y ciclo y ciclo. Y ellos decían, ¿verdad?, Dios, ayúdanos. Y así pasa con nosotros, ¿verdad?, hoy en día. Dios, ayúdanos. Pero al siguiente día volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a hacer lo mismo. Igual, ¿verdad?, como el pueblo de Israel. Igual como el pueblo de él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos se encontraban complaciendo, ¿verdad?, la idolatría, ¿verdad?,
porque no destruyeron, ¿verdad?, todos los altares, no hicieron lo que Dios les dijo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, ¿verdad?, pecamos un hábito de pecado que tengamos, cualquiera que sea? Y también le damos complacencia al hábito. O sea, que no lo dejamos, ahí estamos, ¿verdad? Lo sobremiramos. Oh, acabo que no va a pasar nada, acabo que Dios me perdona. Y tantas cosas, ¿verdad?, que podemos mencionar, ¿verdad? Y luego oramos y experimentamos que Dios nos liberta, pero experimentamos solamente un pequeño alivio y una pequeña, ¿verdad?, liberación. Esta es la experiencia, ¿verdad?, que miramos nosotros con el pueblo de Israel. Esta es la experiencia que nosotros miramos en todo lo que es, ¿verdad?, el libro de los Jueces. Israel se encontró en un ciclo de complacencia, ¿verdad?, al mundo, a las cosas del mundo, a sus placeres, a sus deseos, y también a sus vecinos, ¿verdad?, que eran los cananeos. Este es el tema, ¿verdad?, importante de este pasaje, por el cual Dios, ¿verdad?, los levantó jueces, ¿verdad? Entonces, aquí en la Escritura nosotros miramos que repetidamente estaba el ciclo, ¿verdad?, de complacencia, de una vida inconstante de pecado, de angustia. Oraban, Dios los liberaba, ¿verdad?, y seguían haciendo lo mismo. Del versículo del 1 al 5 nosotros miramos que el Señor, ¿verdad?, le encarga a su pueblo, ¿verdad?, y les dice, ¿verdad?, que se acuerden, ¿verdad?, de cómo los liberó de Egipto, ¿verdad?, y los introdujo a la tierra, ¿verdad?, que Él ya les había prometido, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hicieron ellos, ¿verdad? Se encontraron complaciendo, ¿verdad?, la idolatría. Y no nomás eso, también la falsa adoración. Si ustedes lo leen, ¿verdad?, desde el 1 al 5 también, ¿verdad?, la falsa adoración. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en el versículo 3, ¿verdad? Por tanto yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses serán, dice, tropezadero para ustedes. Entonces del versículo 6 al 10 hasta donde leí, dice que se levantó una nueva generación que no conocía a Dios. Esta generación no conocía a Dios. Del versículo 11 al 19 miramos que repetidamente el ciclo de complacencia y de consistencia, ¿verdad?, que hacían ellos, ¿verdad? Y los últimos versículos del 20 al 23 miramos la respuesta de Dios, ¿verdad?, al pecado continuo de Israel. Entonces la Biblia dice que el ángel del Señor les recuerda a ellos, ¿verdad?, los maravillosos eventos y acontecimientos que Dios hizo cuando los rescató, ¿verdad?, de Egipto, ¿verdad? Que Dios mismo por sí solo fue quien los liberó a ellos de los egipcios cuando se encontraban en esclavitud. Que Dios les dio la tierra prometida. Dios cumplió, ¿verdad?, lo que Él le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y mucho más que el Señor, ¿verdad?, que Él es fiel y que Dios cumple sus promesas. Lo que Dios dice, Él lo va a hacer. Y que nosotros lo miramos aquí en la Biblia y lo miramos también en la vida de nosotros. Que Dios cumple lo que Él dice. Y Dios, ¿verdad?, lo ha comprobado. Tiene fundamentos aquí en la Biblia, que lo ha hecho durante años, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, hay fundamentos en la vida de nosotros, ¿verdad?, de las maravillas que Dios ha hecho en la vida de nosotros y cómo Dios nos ha rescatado y nos ha liberado. Entonces Dios, ¿verdad?, demanda, ¿verdad?, alabanza, gloria, ¿verdad?, pero solo a Él, ¿verdad?, solo a Él. Pero aquí nosotros miramos, ¿verdad?, que el ángel de Jehová, ¿verdad?, conforta al pueblo de Israel por la desobediencia a Dios, por la complacencia, ¿verdad?, a sus enemigos, ¿verdad?, en la tierra prometida, y que se enredaron, ¿verdad?, en la falsa adoración. Entonces, si los israelitas deseaban, ¿verdad?, si nosotros miramos aquí en el capítulo 2 y en el libro de Jueces, si los israelitas, ¿verdad?, deseaban las cosas del mundo, y los israelitas deseaban, ¿verdad?, la seducción, ¿verdad?, pecaminosa del mundo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si ellos es lo que deseaban, eso es lo que ellos iban a obtener. Eso era lo que querían, eso es lo que se les va a dar. Y Dios, ¿verdad?, miramos aquí en la Biblia que Dios los va a dejar. Eso es lo que quieres. El mundo, eso es lo que quieres. El mundo y tus deseos, la inmoralidad.
las cosas materiales. Si eso es lo que quieres, ¿verdad? De acuerdo a la escritura. Entonces, ¿qué es lo que acabo de leer? Van a enfrentar tropezos, ¿verdad? Lo que dice. La semana pasada les dije que les iba a dar todo esto dolores de cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a experimentar? Al mismo tiempo, ¿verdad? Que tienen los deseos, ¿verdad? Todo esto, todo lo que desean del mundo, los placeres, todo lo que hay, ¿verdad? También van a experimentar al mismo tiempo las espinas y las trampas, ¿verdad? Que el mundo, ¿verdad? Trae. Van a experimentar las tribulaciones, porque tampoco se van a escapar de las tribulaciones. Y también van a experimentar las tentaciones, ¿verdad? Que trae el mundo. Porque de una vez que las prueba, va a querer más y más y más, ¿verdad? Va de un grado y va subiendo y va subiendo. Entonces, ¿qué observamos nosotros mediante el libro de los Jueces? Y en todo el Viejo Testamento, los cananeos, ¿verdad? Vinieron a ser tropezadero. Los cananeos vinieron a ser, ¿verdad? Tribulación y tentación al pueblo de Israel. Fíjense lo que hicieron, ¿verdad? Los atacaron, los oprimieron y los mantenieron cautivos, esclavizados, porque no obedecieron a Dios. ¿Cómo los esclavizaban también? En busca, ¿verdad? De fortuna financiera, que al final de cuentas la perdieron. Al final de cuentas la perdieron. ¿Y terminaron con qué? Con un vacío en el alma. Continuaron con opresión, ¿verdad? Con angustia. Por tomar el camino, ¿verdad? Incorrecto, ¿verdad? Si el pueblo de Dios decidió buscar, ¿verdad? El mundo y sus deseos y sus placeres. Entonces todas esas consecuencias, piedras de tropiezo, ¿verdad? Castigos y la disciplina del Señor al mismo tiempo iban a encontrar en su caminar. El mundo solo, ¿verdad? No solamente está lleno de placeres, ¿verdad? Pero ¿saben de qué también está lleno el mundo? De pruebas y tentaciones, ¿verdad que sí? O sea, las pruebas y las tentaciones no nos vamos a librar. Pero hay pruebas y tentaciones, ¿verdad? Aquí en el mundo, ¿verdad? Que son para glorificar a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros obedecemos a Dios. Para glorificar a Dios. El desobedecer a Dios es muy peligroso, ¿verdad? El curso a seguir. ¿Por qué? Porque aquí en la Biblia miramos fuertes advertencias en la Escritura. Que son dados, ¿verdad? A los hombres y mujeres, ¿verdad? Que desobedecen a Dios, ¿verdad? De hecho, el apóstol Pablo, si no me equivoco, ¿verdad? Da unas advertencias a los efesios, ¿verdad? En Efesios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo les dice a los efesios, en el capítulo 5, les dice así, en el versículo 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Dice que fornicación y toda inmundicia y avaricia, dice que ni aún se debe de nombrar entre vosotros como conviene a los santos. O sea, los que estamos separados para Dios. Dice: ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien, dice, con acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro o idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Y dice el versículo 6, nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice que nadie nos engañe con palabras vanas. Que nadie nos engañe, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Cuando alguien viene, ¿verdad? Con algo que es contrario a la palabra de Dios. Entonces el pueblo de Israel, miramos del versículo 6 al 10, ¿verdad? Le falló, ¿verdad? A Dios. Y se levantó una generación, dice la Biblia, que no conocía a Dios, ¿verdad? Ni la obra que él había hecho. El significado, ¿verdad?, de que no conocía a Dios es que el pueblo deliberadamente rechazó el conocimiento de Dios. No es que sus padres no se lo hayan inculcado.
No quiere decir que los padres de la generación pasada no se lo hayan inculcado, no. Es que ellos rechazaron el conocimiento de Dios. Ellos rechazaron la autoridad. Es no simplemente que lo ignoraron. No simplemente que no solamente que nomás lo ignoraron. No le creyeron a Dios. Entonces, como padres nosotros de familia, como abuelos, como líderes, como pastores, estamos con el compromiso, sí, de proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también la parte, ¿verdad? Ya sea el hijo, la esposa, la familia, los amigos, los extraños que predicamos el evangelio, también tienen su parte, ¿verdad? De responder si creen o no, ¿verdad? En la palabra de Dios, o creen en Dios, o en sus promesas, ¿verdad? Pero ya no queda de nosotros, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que proyectar el evangelio, tenemos que hablar de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, y ya no quedó, ¿verdad? En nosotros, ya quedó en ellos. ¿En qué manera, ¿verdad? Se presentan delante de Dios? Nosotros ya hicimos lo correcto. Es por eso que no debemos de bajar las manos cuando alguien no escucha del evangelio. Es por eso que si mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá no escucha del evangelio, yo no voy a bajar las manos. Yo voy a continuar predicando, ¿verdad? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo hoy en día les puedo decir, mi papá se echaba unas cervezas antes de que fuera salvo. Él fue y me visitó, ¿verdad? A mi casa, ¿verdad? Viajando desde lejos, desde Monterrey hasta Norte Carolina. Y yo sabía que tomaba. Pero yo le dije, yo hablé con mi padre, yo le dije con el dolor de mi corazón, yo le tuve que decir. Le digo, pa, porque él me dijo, ¿verdad? ¿Me puedo echar unas cervezas en tu casa? Le digo, mira, pa, te la puedes echar, no hay ningún problema. Pero porque yo no lo hago y es de la manera que yo presento esa imagen a mis hijos, pues no lo puedes hacer, pa. Con el dolor de mi corazón, porque era mi padre, pues yo tenía años que no lo miraba. Pero tenía que plantarme las verdades de la Escritura, aunque fuera mi papá. Si yo decía, yo en mi casa serviremos al Señor, entonces, si no lo hacía, si lo complacía, pues venía la respuesta, ¿verdad? No que Dios me iba a castigar, no. Es el castigo de lo que yo escogí. Pero para la gloria de Dios, mi padre entendió. Lo entendió, y para la gloria de Dios nunca hubo ninguna dificultad, ¿verdad? Con nosotros. Para la gloria de Dios. Entonces nos tenemos que parar en el evangelio. No sé que sea mi papá, mi mamá, mi hijo. Me tengo que parar en las verdades de la Escritura. Porque no voy a complacer. Por no darle honra y gloria a Dios. No, tengo que hacer lo que la Escritura dice. Entonces, el significado, ¿verdad?, de que esta nueva generación no conocía a Dios era que el pueblo deliberadamente rechazó el conocimiento de Dios. Rechazaron, ¿verdad?, escuchar a sus padres. Rechazaron creer en Dios. Y observen lo que les estoy diciendo, que está alineado con el testimonio que les estoy dando. Y está alineado con lo que la palabra dice. Fíjense cómo le llaman la Escritura a Josué. Josué aquí ya había muerto. Fíjense lo que dice el versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun. ¿Y cómo le llaman la Escritura a Josué? Siervo de Jehová, siendo de 110 años. La Escritura lo honra a Josué, ¿verdad? Porque se paró en lo que hacer lo que está bien de acuerdo, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Entonces, miramos aquí, ¿verdad?, nosotros que en la Biblia este título del siervo de Jehová se le da a los hombres de Dios, ¿verdad?, que hicieron un compromiso con Dios, que se comprometieron con Dios a hacer, ¿verdad?, lo que está bien de acuerdo a la palabra. Hombres totalmente dedicados a Dios, que ni su muerte, ¿verdad?, los pudo, ¿verdad?, ellos retener. Ellos estuvieron firmes, ¿verdad?, a lo que la Escritura dice y a la obra de Dios. Dirigieron al pueblo de Dios como líderes, ¿verdad?, dispuestos, ¿verdad?, a morir, ¿verdad?, como José.
Él tuvo el compromiso de continuar, ¿verdad?, obedeciendo a Dios y ser fiel a Dios y continuando, ¿verdad?, proyectando, ¿verdad?, la palabra de Dios al pueblo de Israel, ¿verdad?, y sirviendo a Dios con fidelidad. Pero esta nueva generación comenzó, ¿verdad?, a fallarle a Dios. Y solo les tomó a ellos unos cuantos años, nada más. Solamente les tomó unos cuantos años para poder ignorar, ¿verdad?, el conocimiento de Dios y las instrucciones que Dios les había dado por medio de sus padres. Las maravillas que Dios hizo con sus padres, aquí el ángel de Jehová se las volvió a recordar. Continuamente les recuerda, ¿verdad?, la memoria y las instrucciones, ¿verdad?, que Josué, ¿verdad?, les dio. Y ignoraron la obra de Dios. No mantuvieron vivas sus obras de Dios. Ni tampoco mantenieron viva, ¿verdad?, la salvación que Dios hizo, ¿verdad?, por medio de sus padres, cuando los rescató de los egipcios, ¿verdad?, por el poder de Dios. No hicieron un compromiso con Dios. Lo hicieron, ¿verdad?, pero con el mundo y con los cananeos, con los deseos de la carne, con el deseo del ojo, con el orgullo, ¿verdad?, de la vida. La Biblia dice en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 15, no améis más al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, dice, no está en él. Entonces el llamado de Dios no es para las cosas del mundo. A lo que Dios nos ha mandado a nosotros llamar, no es para las cosas del mundo. No confundas, ¿verdad? No. Lo que Dios nos ha mandado a nosotros, ¿verdad?, es que trabajemos, ¿verdad?, para que su reino siga avanzando en la tierra. Dios no nos ha llamado para que tengamos una vida brillante de placeres en el mundo. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios está muy aparte de la inmoralidad del mundo y está separado, ¿verdad?, de lo que el mundo nos ofrece a nosotros. Bien. Por eso el apóstol Pablo les decía a los romanos, ¿verdad?, en el capítulo 12, el versículo 12, dice, no nos conforméis a este siglo, o sea, dice, con el mundo. Dice, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo se renueva nuestro entendimiento? ¿Y cómo sabemos nosotros cuál es la voluntad de Dios? Mediante la palabra de Dios. Isaías en el capítulo 29, versículo 13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, dice, y con sus labios me honran, pero con su corazón están lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Entonces el pueblo de Israel tenía religión, sí. ¿Tenía forma de pueblo de Dios? Sí. Pero negaban el poder, ¿verdad?, de Dios. Negaban el poder, ¿verdad?, de Dios. Eso era lo que hacían. Sí, tenían religión, ¿verdad? Tenían forma, ¿verdad?, de pueblo de Dios. Pero negaban el poder, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad? Entonces en el versículo del 11 hasta el 19 observamos que repetidamente el ciclo de complacencia y de consistencia de la vida, abandonando, ¿verdad?, a Dios, siguieron a los dioses, ¿verdad?, de la religión de sus vecinos. El castigo, ¿verdad?, la provocación hacia Dios, ¿qué fue, ¿verdad?, lo que provocaron ellos? La ira de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Por la apostasía, ¿verdad? Por la apostasía hacia la falsa, ¿verdad?, adoración. Dice la Biblia que sirvieron, ¿verdad?, a los Baales, y todavía se fueron hasta más a fondo, ¿verdad?, a los de Astrod, ¿verdad?, que es la diosa, ¿verdad?, fenicia, ¿verdad?, entre los griegos, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad?, hicieron, o sea, que iban de peor en peor. Eso fue lo que les pasó, ¿verdad? Dejaron a Jehová y empezaron a adorar no nomás a los Baales, ¿verdad?, de los cananeos, sino también a la diosa egipcia, ¿verdad?, que es la Astragot. Y dice la Biblia que se encendió, ¿verdad?, contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos, ¿verdad?, de robadores que los despojaron, los vendió en la mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Estaban bajo la autoridad y el dominio del enemigo, cuando ellos tenían la autoridad nada más de obedecer y echarlos fuera.
nada más, pero no desobedecieron. Dice que no pudieron hacer frente ya con sus enemigos. Dice que por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, porque Jehová había dicho, y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Entonces dice el versículo 16 que entonces Jehová levantó jueces para que los pudiera librar de la mano de los que les despojaban, de los que les quitaban. Es por eso que la Biblia dice, ¿verdad?, que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. O sea, el enemigo no solamente quiere a la cabeza, el enemigo quiere todo por completo, todo, ¿verdad? Entonces, no estuvieron ya en la presencia de Dios, la presencia de Dios ya no estaba con ellos, ¿verdad? Porque lo miramos aquí claramente, lo observamos claramente en la Escritura. Dios, ¿verdad?, les dio advertencia en Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo 25. Dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos. Y serás, ¿verdad?, vejado. Vejado quiere decir maltratado por todos los reinos de la tierra. ¿Qué no miramos aquí como el maltrato, ¿verdad?, que estaban llevando el pueblo de Israel por su desobediencia, la grande angustia y el sufrimiento que fue el resultado de vivir, ¿verdad?, con los principios del mundo, por vivir, ¿verdad?, con los principios del cananeo, por complacer a los cananeos? Esta era la tierra donde iba a correr leche y miel, que todo lo que sembraran se les iba a dar. Sembraron y los cananeos les saquearon sus cultivos y sus bienes. Destruyeron sus casas, sus propiedades, los asaltaron, los mataron, ¿verdad? Les quitaron hasta sus esposos, sus esposas, sus hijos, ¿verdad? Estuvieron en constante salvajismo y opresión, encontrándose en un brutal esclavismo, en esclavitud. Se mistiaron sus hijos, sus hijas, sus esposos, sus esposas con ellos. Terrible, ¿verdad?, el pecado que miramos aquí de Israel, ¿verdad?, en el mundo, ¿verdad?, con los cananeos. Que todo lo que miramos aquí, que sembró el pueblo de Israel, eso era lo que estaba cosechando. Sembró avaricia, fue lo que obtuvo. Sembró ambición, fue lo que obtuvo. Sembraron los deseos de la carne, fue lo que obtuvieron. Sembraron la inmoralidad, y eso fue lo que obtuvieron, y le podemos seguir y seguir. Y ya no estuvieron, ¿verdad? Sus vidas vinieron a ser miserables, no contentos, con estrés, con depresión, hasta encontrarse, ¿verdad?, inaguantables ellos mismos, ¿verdad?, también, ¿verdad? Entonces esto es lo que observamos, ¿verdad?, en el capítulo 2, ¿verdad?, de los jueces, ¿verdad? Lo que Dios ya les había advertido a ellos, ¿verdad?, desde Deuteronomio, ¿verdad? El terrible pecado, ¿verdad?, que miramos aquí, de la inconsistencia, ¿verdad?, de su vida de inconsistencia, ¿verdad? El castigo, ¿verdad?, de la disciplina, ¿verdad?, que vino también por parte de Dios, ¿verdad?, de la grande angustia, del sufrimiento, y cómo repetían, ¿verdad?, ellos la maldad, ¿verdad?, el ciclo de maldad a diario, ¿verdad? Continuaron con ese ciclo, ¿verdad? Sí, oraron y eran liberados y experimentaban un poco alivio, pero al siguiente día seguían igual, ¿verdad? ¿Y qué era lo que miramos aquí? Que continuamente cuando hacían heno se incrementaba más, ¿verdad?, el ciclo. En el versículo del 20 al 23, ya para terminar, observamos la respuesta de Dios, ¿verdad?, la ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios? Por su continuo pecado y desobediencia. Observamos el resultado, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, juicio, y miramos que lo que dice, ¿verdad?, les dice tampoco. Dice, la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, no obedecen a mi voz, tampoco yo volveré, dice, a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Y luego que dice el versículo 22, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir
el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Para ver si en verdad el pueblo de Israel eran sus discípulos, ¿verdad? Para ver si en realidad, ¿verdad?, ellos hacían un pacto de compromiso con Dios. Para ver si en realidad, ¿verdad?, ellos iban a obedecer a Dios. Para ver si en realidad, ¿verdad?, ellos iban a servir a Dios. En pocas palabras, si Dios, ¿verdad?, Dios hubiera querido, Josué hubiera hecho el trabajo. Él lo hubiera hecho, Josué. Por parte de la mano de Dios, ¿verdad? Ya me estoy comiendo también la menta que le puse al agua. Ya lo hubiera hecho, ¿verdad, Josué? Pero no, Dios lo dejó. No dejó que Josué lo hiciera, sino que lo hiciera la nueva generación. ¿Para qué? Para ver si en realidad iban a obedecer a Dios. Para ver si en realidad iban a poner los principios en práctica, ¿verdad? Pero no lo hicieron. Su orgulloso corazón los hizo que desobedecieran la voz de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios toma acción contra el pecado por la corrupción de Israel. Dios los hizo responsables, ¿verdad?, de quebrantar el pacto, ¿verdad?, con Él. El pacto, ¿verdad?, de amarlo a Él y de obedecerlo a Él, de servir a Él. El pueblo de Israel le dio la espalda, ¿verdad?, a Dios, para irse, ¿verdad?, con los dioses falsos. Le dieron la espalda a Dios. No oyeron la voz de Dios. Desobedecieron a Dios y quebrantaron, ¿verdad?, los mandatos de que Dios pronunció, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Juicio, ¿verdad? Cayó, ¿verdad?, en contra del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces ya no había, ¿verdad?, quien los guiara. Y tuvieron que enfrentar ellos mismos solos sus enemigos. Pero Dios tiene misericordia porque Dios levantó jueces. Dios levantó jueces, ¿verdad?, para que los pudieran liberar, ¿verdad? Entonces Dios está aprobando a su pueblo, a su gente. Pero al mismo tiempo, Dios nos da oportunidades a que lo hagamos bien. Dios nos da tantas, ¿verdad?, chances que nosotros las sobremiramos. Pero Dios, ¿verdad?, extiende la misericordia para que alguien, ¿verdad?, se arrepienta. Y para que alguien vuelva a Él, ¿verdad? Y para que alguien pueda experimentar, ¿verdad?, lo que Dios, ¿verdad?, tiene, ¿verdad?, establecido, ¿verdad?, para nosotros. Para que el creyente voltee, ¿verdad?, a ver a Dios con fe, con esperanza. Para que alcen su voz, ¿verdad?, con lloró y clamor, ¿verdad?, a Dios. A Dios, ¿verdad?, en cualquier dificultad, ¿verdad?, que nosotros enfrentemos. Y que también esto, ¿verdad?, le sirva, ¿verdad?, al falso, ¿verdad?, creyente, ¿verdad?, o al profesante, ¿verdad?, incrédulo. Y pueda ellos ver, ¿verdad?, que sin Dios no pueden hacer nada. Es importante, ¿verdad?, hacer el compromiso, ¿verdad?, como creyentes delante de Dios. Para que alguien más alrededor de nosotros, ¿verdad?, se pueda examinar a él mismo. Y puedan ellos, ¿verdad?, también caminar de acuerdo, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Que Dios prueba, sí, Dios nos prueba, ¿verdad?, a nosotros, pero Él nos prueba para que nos acerquemos a Él. Y para que en verdad, ¿verdad?, seamos sus discípulos. Y para que no continuemos, ¿verdad?, con el ciclo, ¿verdad?, de pecado como lo hizo, ¿verdad?, el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces Dios, ¿verdad?, extiende, ¿verdad?, su misericordia. Pero también al mismo tiempo, ¿verdad?, Él nos reprende y nos llama la atención, ¿verdad?, y trae juicio, ¿verdad?, en las obras que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces Dios va a estar probando, ¿verdad?, la fe de nosotros, para ver si en realidad hacemos un compromiso con Él. Es Él, ¿verdad?, el que extiende la misericordia, para ver si en realidad somos sus discípulos. Dios lo hace para ver si en realidad somos, ¿verdad?, lo que profesamos hacer, seguidores, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios lo va a seguir haciendo mientras tengamos nosotros respiración en
en nuestro cuerpo. Él lo va a seguir haciendo hasta que lleguemos al punto, si es que llegamos, ¿verdad?, de confesar, ¿verdad?, la fe, ¿verdad?, genuina que hay, ¿verdad?, de seguir a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, de hacer la confesión genuina de que hemos aceptado, ¿verdad?, a su Hijo Cristo Jesús, y que nuestra fe puesta en nuestro Señor Jesucristo es la absoluta adoración, ¿verdad?, que debemos de dar y alabanza, ¿verdad?, para la gloria, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad? Porque el apóstol Pedro, ¿verdad?, también él decía, ¿verdad?, en una de sus cartas, en la primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 7, decía que sometida, ¿verdad?, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa, dice, que el oro. ¿Por qué? Porque es donde nos refina, ¿verdad?, Dios. Es donde Dios va sacando toda la escoria, ¿verdad?, que hay dentro de nosotros, ¿verdad? El orgullo, la vanidad, ¿verdad?, la envidia, el egoísmo, todo lo que haya dentro de nosotros, ¿verdad? Dios lo va sacando dentro de nosotros. Por eso Pedro, en primera Pedro decía que sometida nuestra prueba, dice, vuestra fe, dice que es mucho más preciosa, dice, que el oro, que el cual, dice, aunque perseverero, o sea que por un poco de tiempo, dice que se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios nos prueba, ¿verdad?, a nosotros, pero para poder exponer cualquier, ¿verdad?, perversidad, ¿verdad?, para poder exponer cualquier cosa, ¿verdad?, que haya entre nosotros, porque nos quiere ayudar. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos efectivos para el reino de Dios. Él quiere que hacemos la diferencia aquí en Zapata, porque Dios conoce nuestro corazón y Él quiere que examinemos nuestro corazón, ¿verdad? Por eso David le decía, pruébame, ¿verdad? Pruébame, conoce, ¿verdad?, mis pensamientos, y ve, ¿verdad?, si hay en mí, ¿verdad?, un camino, ¿verdad?, de perversidad, y guíame, dice, en el camino eterno. Por eso nos acercamos a Él, ¿verdad?, que examine nuestro corazón, que nos ayude, ¿verdad?, en las áreas, ¿verdad?, que tenemos que componer, que tenemos que ajustar, ¿verdad?, aunque nos duela. Toda corrección no es una alegría o un gozo. Toda corrección duele, pero es Dios, ¿verdad?, que lo hace para quitar toda la escoria que hay en nosotros y que Él se pueda glorificar y nos pueda usar. Conforme vamos viendo a los jueces, vamos a ver que estos eran hombres, ¿verdad?, viles, ¿verdad?, unos donadies, pero Dios los usó para rescatar al pueblo de Dios. Entonces recuerden, el llamado de Dios no es para el mundo, no es para los placeres del mundo. El llamado de Dios no es para las cosas materiales del mundo. El llamado de Dios es para servirle a Dios y para que su reino avance aquí en la tierra. Amén. Amén. Pues antes de terminar, como todo el tiempo, ¿verdad?, si hay alguien, ¿verdad?, que no conoce a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad?, esta es tu oportunidad, ¿verdad? Si estás cansado, ¿verdad?, del ciclo, ¿verdad?, que diariamente, ¿verdad?, llevas en la vida, ¿verdad?, de cualquiera que sea, ¿verdad?, el hábito o el pecado. Él es el único, ¿verdad?, que puede rellenar, ¿verdad?, el corazón del ser humano. Él es el único que puede, ¿verdad?, quebrantar, ¿verdad?, y liberar, ¿verdad?, de las cargas, del pecado, ¿verdad?, y de los hábitos, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, como ser humano. Pero es el único que lo puede hacer. Y de la única manera, ¿verdad?, que es que mires, ¿verdad?, lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, y que creas, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Que creas en Él, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Y que después, ¿verdad?, te pongas, ¿verdad?, en las manos de alguien, ¿verdad?, que te pueda, ¿verdad?, discipular, que te pueda enseñar lo que pasa, ¿verdad?, después de la conversión, ¿verdad?, para que puedas ver, ¿verdad?, que ahí en la cruz, sí, Él murió por nosotros en la cruz, pero el lugar, ¿verdad?, que Él tomó, era el lugar que era de nosotros, el que Él tomó. Cuando tú tomas, ¿verdad?, esta mentalidad, que el lugar, ¿verdad?, que Él tomó en la cruz, porque Él fue santo hasta la muerte,
Él fue sin mancha hasta la muerte. Y te puedo dar que el lugar que Él tomó en la cruz era el de cada uno de nosotros. Y de esa manera te puedes entregar cuando entiendes, ¿verdad?, lo que pasó en la cruz, que nunca vamos a entender todo en su totalidad. Nunca vamos a entender el amor, ¿verdad?, en la cruz. Hasta que a lo mejor algún día, ¿verdad?, estemos con Él en la eternidad, vamos a comprender el amor, ¿verdad?, puesto ahí en la cruz. Porque Él tomó, ¿verdad?, nuestro lugar, ¿verdad?, Cristo Jesús. Cuando tú entiendes esto, revoluciona toda tu vida. Completo. Da un giro total cuando entiendes. Y vives la vida, ¿verdad?, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, si estás aquí, ¿verdad?, y no conoces a Cristo Jesús, y quieres saber, ¿verdad?, de que el lugar, ¿verdad?, que Él tomó era el tuyo, esta es tu oportunidad, ¿verdad? Porque el día de mañana nadie, ¿verdad?, lo tenemos comprado. Nadie, ¿verdad? Solamente Él sabe, ¿verdad?, el día de nacer y el día de morir. Pero si no, ¿verdad?, te invitamos, ¿verdad?, a que te examines, ¿verdad? Que te examines y que mires, ¿verdad?, el sacrificio, ¿verdad?, que Él hizo en la cruz, ¿verdad?, en el Calvario por nosotros. Amén. Vamos a orar para terminar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, te damos gloria, Señor, por traernos a memoria, Señor, tu palabra. Traernos a memoria, Señor, las maravillas, las obras, Padre, que has hecho, Señor. Padre, para que nosotros también, Señor, pongamos por práctica, Señor, tu palabra. De que tú, Padre, lo que tú dices, tú lo haces, que tus promesas son sí, amén y amén. Y Padre, te damos gracias por recordarnos, Padre, a que no nos descuidemos, Señor, de tu palabra. A que no nos descuidemos de escudriñar, escuchar, Padre, leer, Señor, tu palabra. Para que continúe sentándose tu palabra en nuestro corazón, Señor. Y podamos nosotros tratar, Padre, con las cosas, Padre, que trae la vida, Señor. Y así poder, Padre, salir, Padre, librado, Señor, y victorioso, Señor, por lo que tu Hijo, Cristo Jesús, hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Que ya tenemos la victoria por medio de tu Hijo, Cristo Jesús. Que solamente nos toma de nosotros simplemente obedecer a lo que tu palabra, Padre, dice, Señor. Que tu palabra more, Padre, en cada uno de nuestros corazones, para poder ser efectivos para tu reino. Para poder, Padre, responder adecuadamente, Señor, al llamado que tú tienes con nosotros, Señor. Individualmente y como iglesia, Señor. Y para edificar, Padre, esta que es tu iglesia. Y proyectar, Padre, el evangelio, Padre, de nuestro Señor Jesucristo allá afuera. Y que alguien más aparte de nosotros pueda conocer, Padre, que Cristo Jesús es el Señor para la gloria de tu nombre. Padre, para que cada vez, Padre, que nos uses, Señor, a ministrar. Que cada vez, Señor, que nos lleves, Señor, donde tú nos quieras llevar, Señor. Que sea el poder, Padre, de tu Espíritu que mora ahora en nosotros, el que toca los corazones, el que quita, Padre, la religiosidad, el que quita, Padre, la cultura y el legalismo, y que tú puedas quebrantar esos corazones y puedan venir, Padre, a creer en tu Hijo y venir al arrepentimiento y aceptar que Cristo Jesús es el Señor para la gloria de tu nombre. Te damos a ti las gracias, la honra y la gloria porque tú te has glorificado. Y es en Cristo Jesús, Padre, que nosotros oramos. Amén. Amén.